Bueno, acordeonista, compositor, intérprete, Rogelio González Carvajal, bienvenido. Bien, muchísimas gracias, un gusto, un placer de poder compartir aquí con ustedes y con la audiencia y bueno, y esta actividad tan linda que nos une, que es la música, y dentro de eso, en términos generales, la cultura toda, ¿no? Bueno, este año, nuestro, ¿no? este año que ya lo hemos adelantado aquí en estudios, con la nueva tarea de ser presidente de la cooperativa de trabajo artístico de AUDEM, Copaudem. Una nueva tarea, un nuevo rol, un desafío más. Por supuesto, es un gran orgullo y una enorme responsabilidad, digo, porque gran parte de la masa social confió en nosotros, cuando digo nosotros, en un equipo de esa comisión directiva, para liderar a las gestiones de la cooperativa y tratando de ver desde nuestra perspectiva cómo encauzarla de la mejor forma para que sea una verdadera herramienta de trabajo para todos los músicos que están allí en la Asociación Uruguaya de Músicos. Un lugar muy importante y de mucha valía para los músicos, ¿no? Claro, porque el tema es que a través de esta herramienta el músico puede blanquear, por decirlo de alguna manera, sus actividades. Ya no es necesario que trabaje en negro el músico. Aunque esto sigue siendo una elección del músico y debiera ser una obligación formal del Estado de que cada uno hiciera su aporte, porque el transcurso de la vida y la expectativa de cada uno de nosotros hace que podemos desarrollar por muchísimos años una actividad, pero en algún momento nos vamos a envejecer. Sí, por supuesto. Si tenemos la suerte. ¿Cómo envejecer? En cualquiera de las tareas. Entonces, y después si no hay aportes, no hay... Ese respaldo de aportes nos va a permitir tener la tranquilidad de haber contribuido a una verdadera sociedad democrática y haber contribuido con nosotros mismos y nuestras familias. Sí, la recompensa después al final de los años aparece justamente en base a esos aportes, ¿no? Por supuesto, digo, más allá de que siempre es cuestionable la cantidad, los montos, cuando lo que hablaba, yo escuchaba detenidamente referente a la obra que comentaba Juan José, sí, de esa temática, de que esto tan comercial, tan materialista, evidentemente hace que lo que está relacionado con el valor económico sea tremendamente de crecimiento indefinido. Sí, o sea, sí. No tiene un tope. No. Digo, yo siempre digo la misma anécdota. Cuando alguien dice, no, a mí con, yo qué sé, por decir, con $1.000.000 me alcanza, digo, no, pará, vamos a verlo de otro punto de vista. Venís con $1.000.000 que te lo ganaste o lo encontraste, o no sé qué, en la mano, y encontrás una valija que tiene $200.000, lo dejás tirado porque no lo precisás a eso. Sí. Así que claro, que lo guste otro. Y no es así, ¿no? No es. Porque en este mundo capitalista todo peso que aparece se agarra. Entonces digo, más allá de todos esos principios y esas manifestaciones que nos presentan los modismos de sociedades actuales, esta herramienta del cooperativismo ha sido por siempre, desde los inicios de la humanidad, que las personas sintieron la necesidad de asociarse para conseguir alimentos, para conseguir un lugar donde estar, para conseguir su propia protección. Bueno, desde esos inicios a ahora que ha sido reglamentado a través de leyes y normativas, sigue siendo una gran herramienta el cooperativismo. Sí, indudablemente la posibilidad de que compartir, ser cooperativo, estar integrando un lugar donde cada uno aporta parte de los elementos para poder distribuir entre todos, enriquece mucho más. Y enriquece desde el punto de vista social, ¿no? Claro, y hace que las personas, al funcionar en equipos, el aporte desde diferentes perspectivas, y evidentemente no es necesario estar alineado en el pensamiento, sino evidentemente está bueno discrepar bastante diferente, tener pensamientos distintos. Eso hace que haya un crecimiento más lógico, más racional de todo ese equipo. Bueno, hace poco que estás ahora casi presidiendo Copaute y indudablemente estarán empezando a elaborar diferentes proyectos. Por supuesto, digo, aparte estamos en un año muy importante donde se celebran en pocos días los 10 primeros años de la fundación de la cooperativa de Copaude. Entonces, cuando llegan esos números redondos, como que uno siente la necesidad y la obligación de realizar una celebración un poco diferente, no es cualquier año, no es 1, ni 2, ni 3, son 10 años. Entonces estamos tratando de consensuar una reunión con gente del Ministerio de Trabajo, con gente de DGI, con gente del Ministerio de Educación y Cultura, con las direcciones de culturas que se mueven acá dentro del país, como así con diferentes instituciones que tengan que ver con la cultura. Hablo de SUDEI, de AGADU,
incluso, ¿por qué no?, el propio PIT-CNT. Entonces, todas esas instituciones, la idea nuestra es conformar una reunión multidisciplinaria en todos esos aspectos para hacer una evaluación de cómo ha sido la ley. Porque ¿qué pasa? Las cooperativas de trabajo dentro de la cultura y la música surgen porque se crea en el 2008 una ley, la ley del artista y de los oficios conexos. Entonces se vio la necesidad de utilizar alguna herramienta que fuera favorable a los diferentes grupos. Y de ahí surgieron varias cooperativas, evidentemente que unas trabajan de una manera, otras de otra, pero para ver cuál es el verdadero marco jurídico y reglamentario que la ley permite utilizar, porque desde nuestra perspectiva nosotros de repente a veces vemos en otras cooperativas que están haciendo cosas que desde nuestro posicionamiento creemos como fuera de la normativa. De los marcos, sí. Claro, de los marcos jurídicos. Bueno, entonces, tratando de ver con todos los actores de esa obra, digamos, que serían todos los referentes que tienen que ver con eso, ver cuál ha sido el verdadero beneficio que ha permitido en estos 10 años esta ley. Y está bien, cuáles ¿no? serían las formas de reglamentarla para ir ayornándola, para ir actualizándola, como debe ser con cualquier actividad, porque evidentemente uno piensa una cosa en este momento y el transcurso de los años, las tecnologías, las innovaciones, los modismos, las nuevas formas de pensar, las nuevas corrientes de las nuevas generaciones van aportando otras cosas que hacen que los elementos esos se envejezcan un poco y hay que estar permanentemente actualizándolos. Y como tú decís, ¿no? 10 años es un tiempo suficiente como para evaluar cualquier camino cuando se empieza en esto. Lo que tiene que ver con esta ley de trabajo en los 10 años últimos ha cambiado muchísimas cosas. Digo, el hecho de aparecer internet y que la gente pueda bajar músicas y trabajo de músicos y videos y todo lo demás, implica capaz que modificar algunas cosas de esta ley, algunas cosas de reglamento, algo que no ha funcionado, poder ajustarlo y proponer nuevas cosas, nuevos artículos para ajustar estos nuevos tiempos, ¿no? Hay mucho para ajustar, sobre todo de lo que no se cumple, ¿no? Porque había un vacío gigantesco hasta el 2008, claro, donde el artista no podía jubilarse, no podía hacer sus aportes, no podía tener sus beneficios sociales, pero ahora existe esa posibilidad, pero no es una obligación. Entonces eso hace que haya una competencia que no es del todo justa, ¿no? Porque si no es lo mismo un artista que vaya a cobrar sus honorarios, incluyendo sus aportes como corresponde, a otro que no. Entonces estamos priorizando cobrar menos, como hablábamos hoy en la tarde en una reunión fuera de micrófonos. Parece que fuera una competencia de quién cobra menos. Sí, es que pasa en esa competencia que pasa también en las industrias o en el comercio, ¿no? Muchas veces las patronales son las que juegan eso. A veces en contra siempre del obrero, tratando de pagándole una pequeña parte en legal, digamos, y otra parte en negro, como se dice. Pero acá muchas veces a determinados músicos somos los propios patrones, o determinados artistas somos nuestros propios patrones. A veces trabajamos para alguna compañía o para algún director de algunas orquestas o grupos que también funcionan como si fueran patrones, ¿no? Sin pensar que son colegas, trabajadores igual que ellos, ¿no? Claro, hay mucha cosa por hacer y hay mucha desinformación. Lo que yo noto que hay mucha desinformación. Nosotros, los que estamos en estas opciones, nos hemos preocupado desde siempre, por supuesto, de dar a conocer esa ley, claro, de que se conozca, de que se haga conciencia, pero no ha sido suficiente. Se nota un desconocimiento, se nota una desinformación. Entonces, la mayoría de la sociedad parte del supuesto de que si yo sé algo, entiendo que los demás lo deben de saber, y a los demás, para que sepan y hagan conciencia de eso, hay que repetírselo unas cuantas veces. Sí, hay que difundir y repetir. Permanentemente. En educación nosotros decimos que para que algo se prenda realmente en una persona, tenés que repetirle de 15 a 23 veces por lo menos. Y yo creo que en cualquier actividad de la vida precisamos de eso. O sea, nosotros, cualquier persona que va a realizar una actividad, sea dentro de la cultura o donde fuere, necesita de una determinada practicidad, ensayo, continuar, insistir en eso para lograrlo y
lograr mejorarlo permanentemente. Y yo supongo que aparecen esos temores. Bueno, una ley nueva, una ley que apareció por más que hace 10 años, es nueva para muchos como tú decís, la desconocen. Bueno, ¿qué me beneficia, qué no me beneficia, qué tengo, qué no tengo? Y a veces se habla de los beneficios inmediatos, ¿no? Y no se habla de estos beneficios como tú planteabas a largo plazo. Por ejemplo, a un lugar comercial que se usa mucho, donde se realiza música en vivo, sí, se ameniza con música, muy pocas veces a esa gente se le aporta, puede claro, decir, bueno, o sea, sabe que si tiene un mozo, una camarera, un parrillero, un chef, tiene que tenerlo legalizado, sí, regularizado. Pero al músico no se le ocurre que sea de esa manera. Entonces hay que concientizar. Incluso la ley prevé algún descuento en alguno de los aportes que hace ese comercio, o esa actividad, ese sí, lugar. Prevé algunos descuentos a quienes contraten legalmente, claro, artistas, pero como eso no está muy difundido y no hay un conocimiento real, a veces esas informaciones como colgadas, que digo, a ver, los noticieros antes que se escuchaban cuando yo era niño, siempre había una responsabilidad de la información. Según tal agencia de información, sí, según el otro, y se difundía la noticia. Ahora la exacto, noticia se da y no hay una responsabilidad directa de alguien de esa noticia. Uno la encontró en la calle y de su perspectiva dijo, a mí me parece que es esto, me parece que está pasando esto, vamos a seguir informando. Entonces, por ahí se desvía un poco el verdadero sentido que tiene esa información y no llega de la forma que tendría que llegar. Entonces, por eso es que hay que a veces insistir. Porque ahí aparece como el teléfono descompuesto, ¿no? Me dijeron que tal cosa, me dijeron que tal otra, es como ese comentario. Y está muy bueno que pueda haber un paquete de promoción sobre el contenido de la ley, las funciones que se deben cumplir, los beneficios que puede tener, no solamente, como tú decías, que es muy importante, el músico, el artista, sino que también aquella persona que contrata al artista, ¿no? Por supuesto, yo creo que es una tranquilidad para todos, porque digo, en un mundo que nos movemos, donde desde siempre ha habido un montón de situaciones complejas que nos mantienen un poco siempre a la expectativa y a la defensiva, que nosotros hablamos de inseguridad, pero la inseguridad ha sido una cosa de por siempre. Sí, sí. Tal vez que tiene puntos más altos en algún momento y en otros no tanto, pero digo, hoy la información nos hace creer que ha venido muchísimo más en aumento, pero siempre ha habido situaciones complicadísimas. Entonces, para prever un poco de eso, nadie prevé que de repente un músico vaya a su lugar y tenga cualquier inconveniente y tenga un problema físico, por un accidente, por lo que sea, y no puede acceder a ese lugar. Si él está legalmente contratado, la ley establece un seguro, establece un montón de cosas que le permiten no ser brillante en cuanto a su economía, pero va a recibir un aporte y va a recibir una atención que de la otra forma no la va a tener. Sí, nosotros, bueno, en estos trabajos hemos visto muchas veces en giras de algunos conjuntos, algunos grupos, un accidente de tránsito nomás. Pasa un accidente de tránsito y aquellos que no tienen otro tipo de labor, a no ser la músico, quedan realmente desvalidos, ¿no? Claro. No debiera ser como eso. Entonces después apelamos a la conciencia y al sentimiento de culpa de toda la masa de artistas. Dice, vamos a hacerle un beneficio para fulano, que viste que está. Entonces digo, está bueno que eso se haga porque es una forma solidaria de acompañar a alguien que ha tenido un inconveniente. Sí, por supuesto, es un apoyo más. Que está muy bueno. Pero si ya desde el Estado está esa base, creo que sería mucho más significativo. Claro, porque eso debe funcionar como un apoyo más, no como lo fundamental y lo único que va a tener. Por supuesto que sí. Entonces estamos trabajando en ese sentido, estamos con unas ganas bárbaras, un entusiasmo tremendo, estamos tratando de que se note que nosotros estamos ahí. Mañana vamos a tener una reunión con la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, donde simplemente vamos a darnos a conocer como nuevas autoridades, claro, de la cooperativa. Bueno, aquí estamos nosotros totalmente a las órdenes, cualquier cosa, cualquier información. Ese tipo de detalles que generalmente se obvia por un montón de razones, porque, generalmente estas instituciones se rigen con gente que dispone de un determinado tiempo como para conformar una directiva o para conformar una comisión, pero a veces no tiene los tiempos suficientes para ejecutar las resoluciones de esa comisión. Porque hay que ir, no es solamente que nos sentemos alrededor de una mesa a discutir temáticas que pueden ser muy importantes, que pueden tener una lógica espectacular, pero después hay que ir. Ejecutar, hay accionar. Que ir a otro lugar y charlar con personas y ver y tomar decisiones y consensuar un montón de cosas.
que creo que fallamos un poco en eso, porque como generalmente son como cargos honorarios donde se recibe un viático lógico y razonable por ir hasta ahí. Sí, para los gastos cotidianos. Entonces la gente entiende que dice, pero hay que disponer de mucho tiempo. Hablando de todo esto, ¿no? Digo, justamente de la disposición de tiempo. ¿Qué pasa con el músico ahora? Digo, y las actividades que Rogelio González hace permanentemente, ya el trabajo en los coros, como intérprete, esto merma, cambia, hay que reorganizarse. No, más o menos lo hemos ido llevando y tenemos una actividad muy linda, porque digo, nos está yendo pero muy bien con el tema de los coros. Es un trabajo que yo entré como para ver qué pasaba en eso, y hoy me siento muy cómodo, muy contento, muy feliz de que eso me haya sucedido, porque hay en esa franja etaria de personas, de esas personas que acceden a dejar su actividad laboral y jubilarse, retirarse. Entonces tienen que llenar sus espacios, porque hoy la expectativa de vida de esa gente grande es mucho mayor, por cierto. Es mucho mejor. Sí. Y bueno, y es un poco colaborar con esa calidad de vida, y hay gente que tiene muchas capacidades, pero a veces, o sea, hay que buscarlos, están como encerradas en sí mismos, y dicen, no, yo no sé cantar, yo no canté nunca, o yo no sé bailar, yo no bailé nunca. No, pero digo, ¿cómo que no? En su casa o en tu casa, yo los trato de... Digo, ¿alguna vez cantaste para vos? ¿Alguna vez bailaste para vos? ¿Alguna vez fuiste acá? Entonces hay que desinhibirse de eso, y uno tiene que hacer no lo que los otros quieren, tiene que hacer lo que uno se siente feliz y que a uno lo hace bien, compartir con los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y se ha entendido un poco eso, y Juan José, que ha visto permanentemente las actuaciones de las agrupaciones saben que tienen un desborde de alegría, de energía, que a nosotros viene gente y nos pregunta cómo hacemos. Digo, simplemente ponerle un poco de aptitud. No, y eso que tú decías, ¿no? Fundamental, que todo el mundo sepa que tiene que hacer lo que le gusta y estar contento. Claro. Digo, y esta actividad de coro está creciendo, ¿no? Ha crecido muchísimo, hay actividades impresionantes. Digo, ya tenemos algunos arreglos para estar actuando para el Día del Patrimonio, para el 5 de octubre. Tenemos una actividad ahora el 14 de septiembre en la Sociedad Italiana en la ciudad de Florida. Hay otras actividades en Colonia y en Guichón con un proyecto que se llama Canta y Baila al Litoral, y incluso hasta Juan José de Alberto Mettini y Alicia Echegaray, que los hemos tenido en el estudio, ¿no? Y bueno, y también responsables del coro folclórico Colibrí, que ha evolucionado muchísimo desde sus comienzos musicalmente, ¿no? Sin proponerse quizás avanzar en un nivel ni buscar nada virtuosístico, solamente disfrutando el trabajo y reuniéndose, y sí con mucha responsabilidad semana a semana y trabajando, han crecido enormemente. No, y lo importante es que el ensamble de ese trabajo semanal, gente que dice, no, yo no sé cantar o yo no puedo, empezó a trabajar técnicamente, empezó a afinar su oído, empezó a escuchar al otro. El trabajo del coro es muy bueno, ¿no? Porque eso implica, bueno, no solamente la parte de respiración, de afinar, de toda la parte técnica, sino también la escucha. Y la sumatoria social que plantea Rogelio en estos viajes, ¿no? Gente capaz que no conocía el país y que no viajaba a ningún lado, y ahora gracias a esto no solamente viaja, conoce, sino que reunido con otros colegas acá, en este caso de canto, disfrutan, ¿no? Hay un costumbrismo que se llama encuentros de coros, que hay todos los fines de semana por diferentes lugares del país, donde nuclean a 5 o 6 coros, y estamos hablando que promedialmente cualesquiera de ellos tiene un promedio de unas 20 personas integrando. Qué bien, qué bien. Y a eso se le suma que siempre va algún familiar más, o alguien, o algún amigo. Entonces, en un encuentro donde decimos hay 5 coros, tenemos 120, 130, 140 personas. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, digo, es una actividad muy linda, el respeto, la educación, el silencio aquel por escuchar a los demás, no importa si lo que hace nosotros desde nuestra perspectiva lo valoramos está bueno, está regular, está más o menos, está excelente, no importa eso, importa el encuentro en sí. Y yo creo que es una buena denominación llamarle encuentro a ese, porque gente de todo el país, es increíble. Totalmente. Como nosotros hemos tenido invitaciones para este año desde la zona de San Isidro, de Buenos Aires, desde Villa Crespo en Santa Fe. Santa Fe. Desde Entre Ríos,
y bueno, y innumerables lugares dentro del país, por supuesto, que permanentemente nos están convocando, y claro, a todos los lugares no se puede ir. Elegimos algunos lugares y organizamos un poco eso, pero con una gran alegría, el hecho de sabernos que los demás nos convocan. Entonces, la gente cuando nos pregunta, ¿y ustedes cómo hacen? Yo simplemente hacemos lo que nos gusta y le ponemos alegría. Claro, estamos. Yo he tenido la suerte de ver, incluso en Europa, en España, en Portugal, encuentros de coros, y realmente uno ve cómo disfrutan esos intercambios que hacen las distintas poblaciones, ¿no? En este caso también, digo, cuando uno viaja al interior y se encuentra con gente de Salto, de Paysandú, de Colonia, de Fraiventos, de Montevideo, de Entre Ríos, que intercambian no solamente lo artístico, como dice, puede ser de mayor o menor nivel, los estilos, que son estilos totalmente distintos, y lo afectuoso que se brinda a cada uno de estos participantes, ¿no? Nosotros hemos tenido la posibilidad de ser contratados para actuar en cumpleaños. Pero qué bien. Increíble. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido cuando empezábamos con esta propuesta que sucedieran cosas de ese tipo. Es más, los otros días cumplía años una de las integrantes del coro folclórico Colibrí, y le pidió por favor al grupo que fueran con la indumentaria que normalmente se presentan, para que le hicieran una actuación para ella. Pero qué bueno. Y fue una cosa que quedó muy linda, muy agradable. Eso hace como que quienes estamos en eso nos sintamos más orgullosos y más felices, y redoblemos fuerza y seguimos poniéndole el doble de ganas a esas actividades. Bueno, y por ejemplo, el coordinador, el responsable del coro, digamos, Alberto Mettini, cuando empezó el coro con sus actividades, él no cantaba. No. Él era el productor, el coordinador, conseguía las actuaciones, se encargaba muchas veces de la amplificación, y ahora ya ahora es un integrante más del coro. Pero qué bien. Se entusiasmó y empezó a cantar. Y bueno, eso anima, ¿no? Anima muchísimo. Y anima a aquellos que hasta ahora no han querido entrar a esta situación. Hay gente que nos dice cómo tiene que hacer para ir al coro, porque piensa que como es una actividad que está como despegada, por decirlo, de las demás opciones normales, como que hay que hacer un trámite. No, y que tengo que tener experiencia previa. Digo, no tienen que ir, claro. Pero yo no sé cantar, eso es secundario. Se aprende totalmente. Claro, lo importante es que se junte y ganas de compartir la alegría. Sí, totalmente. Solamente eso. Pero aparte, si en el peor de los casos no pudiera afinar, no pudiera cantar, siempre hay muchas actividades para hacer dentro del coro que acompañan a todo el grupo. Por ejemplo, yo voy a presentar un espectáculo, digo yo, porque se me ocurre a mí la idea esa, en Florida, que se va a llamar Canciones con Humor. Entonces, visto de esa perspectiva, evidentemente, como es un espectáculo un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, de lo que realmente hacemos, entonces yo elijo quienes cantan mejor y los demás van teatralizando las circunstancias que narra la canción. Hace una coreografía en cortito. Por ejemplo, hay una canción que se llama La pucha con esta vieja, y se refiere a una suegra muy celosa de su hija que está sentada frente al novio y a ella. Bueno, y eso sí. La representación está buena. La representación se hace así perfectamente. Entonces se le quema la comida por estar custodiando eso. Entonces, controlando. Arriba de una mesita ponemos un primo de aquello antiguo con una ollita toda abollada. Controlando. Que ahí, y está y mira, y como que se le. Entonces digo, eso lo hacen aquellos que tienen poco desempeño en el canto, que pueden hacer canto. Entonces, es tan importante esa parte como la otra. Sin duda. Evidentemente. El humor ha estado siempre presente en tus creaciones, ¿no? Sí, me identifico más con ese aspecto. Digo, aunque dentro de mi temática hay muchísima cosa en serio, sentida, pero me identifico más haciendo humor, y es por lo que la gente me conoce más en el interior, por hacer algo de picardía. Canciones con pequeñas historias que muchas veces han sido ciertas, pero que no se sabe. Contadas desde el punto de vista de. Contadas con humor, y a veces cambiando los nombres para. Supongamos que es un mito, que no ha sido cierto. Que los personajes. Si hay una coincidencia con alguien en especial, bueno, es mera coincidencia, como decía. Una de las canciones más exitosas de Rogelio tiene que ver con un almacén
que aparentemente existió y su dueña también existió, que es el almacén de Doña Ramona, ¿no? Sí, ya hemos visto, y que atendía todos los días, incluso los domingos. Sí, pero por atrás. Bueno, sí, y que tenía de todo el almacén, claro, absolutamente de todo, incluso felicidad. Y a partir de ahí nace todo un espectáculo que hicieron, que se llamaba Almacén y Bar Doña Ramona, que hicieron varias temporadas, donde la propia gente del coro, una vez que ya estaban tranquilos, como quien dice, bueno, ya cantamos, sí, él les dijo, bueno, ahora cantan, pero ahora también van a actuar. Actúan. Y los puso a actuar. Está bárbaro. Está así, muy bien, de una. Y muy divertido, un espectáculo muy divertido que realmente... Nuestro amigo Jaime Terra Ripoll participó del evidentemente siempre tratamos de que hubiera invitados para... digamos, tranquilidad del grupo, que no se sintiera tan solo. Entonces digo, Juan José hacía como el guión, como una dirección general contada desde sentado allí desde dentro del espectáculo mismo, en el bar de Doña Ramona, visitante al bar, claro. Y bueno, y todos los personajes que desfilaban allí, desarrollados en el momento de la canción, o sea, desarrollar un personaje en 3 minutos donde no había un diálogo establecido, que me venía a preguntar a mí, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, digo, vos sos este personaje. Vos tenés que vestir el personaje y tenés que decirlo. Siempre digo, yo te pongo una situación clara y sencilla. Vos vas al almacén, te digo, vas para el almacén, si no me traes, yo que sé, medio kilo de yerba, bárbaro. Entonces sí, no me podés preguntar, ¿qué le digo al almacenero? ¿Cómo se lo pido? ¿Qué es lo que voy a buscar? Decirle buenas tardes, buen día, ¿qué tal? No lo saludes si querés, se lo pedís a prepo, se lo pedís como quieras, el personaje es tuyo. Sí, claro. Vos vas. Elaborarlo. Se sintió tan cómoda la gente haciendo eso, que fue espectacular. Está bueno. Y como era una cosa cortita y venía dicho ya en la canción, o sea, era más con situaciones que con diálogo. Bueno, y tenemos pronto cerca alguna actuación ya de él, músico con su acordeón. Sí, yo tengo algunas actividades, he estado interactuando estos últimos tiempos con Pablo Altesor, un guitarrista y cantante de ahí de la zona del Dorado, que ahora se llama Ciudad 18 de Mayo. 18 de Mayo, sí, ¿no? Hemos venido haciendo actuaciones en diferentes lugares del país, que nos va bastante bien. A veces vamos con otros músicos más también. Y ahora el 19 de julio se presenta Juan José de Melo en Sala Citarrosa y voy como músico invitado para esa opción. Lo tenemos acá el miércoles próximo. El 10 de agosto hay una actividad en Fraiventos, en el Club Atlético Anglo, donde también voy a estar participando. ¿Y por qué va tanto a Fraiventos? Hay que decir que este hombre es de Fraiventos. Por eso va tanto a Fraiventos. Y usted sabe que yo tuve la oportunidad de conocer a su primera profesora de música y de acordeón a piano, concretamente Alcira Rodríguez. No me diga, estaba sentada frente a mí allí. Era medio parienta suya. Ahí tuvimos la posibilidad así, y de ir a la escuela, ¿no? De ir a la escuela, hicimos ahí ahí con Rogelio, un concierto en la escuela República Argentina, ¿no? La escuela número 7. La número 7. República Argentina. Y ahí yo conocí a la familia, a la madre, al hermano también de Rogelio, ¿no? Que fue un placer realmente. Sí, que nos atendieron nos recibieron muy bien. A Miguel, que le gusta cocinar. Sí. Miguel está cumpliendo años mañana, 4 de julio. Mañana tendríamos que entonces ir. Le mandamos un saludo enorme porque usted no puede ir porque está con las obras de funciones de vacaciones. Qué lástima. Rogelio tiene está complicaciones y también copado y todo demás. Capaz que yo puedo ir. Y bueno, si vaya, porque vale la pena. Bueno, un saludo a la distancia, un saludo enorme, un abrazo grande y muchas gracias por las atenciones que ha tenido con nosotros, ¿no? Un hombre que estuvo muy vinculado también al quehacer, al quehacer artístico, ¿no? Problemas de salud, lo sacaron del mecanismo y bueno, y hoy, después de pasar por un gravísimo accidente vascular, que lo pudo superar por suerte, sigue ahí funcionando, con algunas limitaciones, pero apostando a una buena calidad de vida y viendo las cosas de un punto de vista positivo. Él logró ser representante artístico prácticamente de Rada, de León Gieco, de Celeste Carballo, Sandra Mianovich, entre otros, Pedro y Pablo, que producían hacían la producción para la presentación de artistas de ese nivel en el Festival de Varadero, en Cuba.
iban a Estados Unidos a comprar instrumentación y todo lo demás. Bueno, digo, después de pasar por todo ese tipo de actividades, de viajar por un montón de lugares, decide dejar un poco eso, y bueno, y es cuando le sucede este accidente vascular, y hoy por hoy, digo, está allí jubilado en Fraiventos, digo, donde cada vez que podemos llegamos hasta allí a estar un rato con él, que más allá del lazo de amistad, porque yo siempre digo, un parentejo es una situación que aparece, uno no elige formar parte de tal o cual familia en tal o cual tiempo. Sí, sí, claro. Eso es circunstancial, digo, lo que une a veces, y para mí es mucho más significativo, es la amistad que se genera con una persona, más allá del lazo sanguíneo que uno pueda tener. Digo, eso es invalorable para mí. Entonces, está bueno ser familiar y amigo de alguien. Sí, por supuesto. Si va a ir mañana, avísele, porque él se enoja si uno no le avisa, es porque no le da el tiempo de cocinar lo suficiente para esperarlo. Bueno, pero la vez que estaba cocinando nosotros no le avisamos y llegamos, el que se quedó sin comer fue él. Sí. Por eso quiere que le avisen. No, la verdad que siempre lo pasamos muy lindo cuando vamos por ahí. Es una gente que no tiene ningún reparo en atender bien a quien se acerque por ahí por Fraiventos, y la verdad que para mí es un orgullo contar con familiares de ese nivel. Y a Jorge y a Susana los conoció también. Claro, sí, también. Lo importante es que ahora en pocos días vas a estar allí en Fraiventos. Por supuesto, sí. Bueno, entonces en esas recorridas que seguimos. ¿Y qué pasó allá en tiempo atrás, ¿no? En ese Fraiventos, cuando se te ocurrió ir a estudiar música? ¿Por qué fue eso? Bueno, en realidad yo vengo de una familia donde somos 7 hermanos, uno de ellos ya fallecido, y nos criamos en una granja, en una pequeña chacra en los alrededores de la ciudad de Fraiventos, más o menos distante unos 5 o 6 kilómetros de donde empezaba la ciudad, del centro mismo de la ciudad, unos 7 kilómetros. Y bueno, una chacra donde evidentemente ahí en esa época, en la década yo nací en el 55, en esos años y en la década del 60, allí a esos lugares todavía no llegaba la energía eléctrica. Claro. El agua, había pozos, se sacaba con un balde de agua, eso digo, la radio prácticamente no existía, había una radio cada tanto. Y bueno, y ahí aparece un día una tía que vivía acá en Montevideo y lleva un acordeón para allá porque a mi hermano mayor se le había ocurrido decir que a Jorge que quería aprender a tocar el acordeón. Entonces le compraron un acordeón, mira allá. La cuestión que Jorge desestimó el hecho del acordeón en poquito tiempo, se aburrió, creo que no alcanzó a ir ni 3-4 meses, se aburrió de eso y que eso quedó ahí. Jorge es el mayor, tenemos una diferencia de 5 años, entonces ya empecé a crecer y a ver aquel instrumento ahí que me llamaba la atención. Abandonado. Y yo lo quería tocar. Entonces estaba siempre aquella limitación. Dice, no toques eso que vas a romper, ¿no? Claro, sí. Era clarísimo en esos años. Hasta que un día mi madre me dice, ¿vos querías aprender a tocar eso? Digo, sí, yo quiero eso. Dice, bueno, te vamos a buscar una profesora o un profesor. Y cerca ahí donde nosotros estábamos, hablar cerca en esa chacra era hablar de 20 cuadras. Sí, 2 kilómetros. Claro, o sea, estábamos a 7. Sí, ahí al lado. Claro. Un muchacho que tenía un grupo musical y que tocaba en aquellos años, tocaba el órgano y también tocaba algo de acordeón. Y bueno, él fue claro, dice, yo te puedo enseñar algo, dice, pero yo de esto no sé mucho, yo te puedo orientar un poco. Y bueno, yo fui unos meses con él y claro, él vio que yo no era un buen estudiante, porque digo, ¿qué pasa? Yo soy zurdo por naturaleza, entonces cada vez que iba a agarrar el acordeón lo agarraba al revés. Tenía dificultades, claro. No, al revés, totalmente. Claro, si yo mi mano diestra la ponía patas para arriba, entonces no, que así no. Entonces, lograr la digitación con la mano derecha a mí me costó muchísimo. Entonces ahí me derivó a Alcira Rodríguez de Cañela, una gran profesora. Tengo una alegría de que ella está muy bien. Ella perdió un hijo, pero superó un poco eso. No se supera nunca, pero claro, por lo menos se resignó a eso y vive con alegría. Su hija es la secretaria de la escuela. Entonces con ella estuve 5 años de acordeón con ella. Y entonces
cuando ella había quedado embarazada de ese hijo que después falleció, que nació con algunas dificultades, me pasó para otra profesora que vivía a una cuadra del liceo, y yo ya había comenzado a ir al liceo, y ahí fue que yo finalicé el estudio de acordeón, que me acuerdo, porque es una anécdota muy larga, porque por ejemplo mi padre no sabía ni leer ni escribir, porque mi padre, cuando él nace, la madre de él muere en el parto. Claro. Entonces a él lo regalaron de niño. Entonces fue a dar a una familia que en aquellos años, estamos hablando del año 20. Sí, por supuesto. En aquellos años, regalar un niño, era como regalar un perro. Sí, claro. O sea, era una mascota. Era alguien, si lo entrenamos para que trabaje, que iba a ir a la escuela si no precisa. No se precisaba estudiar. Sí, no era hijo de esa familia, la familia lo utilizaba para... Y esa familia lo había adoptado porque no podían tener hijos, pero después pudieron tener hijos. O sea, entonces, cuando mi padre viene a Fray Bento, atraído por la generación de trabajo del frigorífico, ya casi prácticamente con 20 años, con él viene uno de los hijos verdaderos de esa familia, que era un poco menor que él, de nombre Rogelio. De ahí que herencia. Entonces conoce a mi madre y forma la familia. Entonces mi padre decía que yo perdía el tiempo estudiando música. Claro. Porque decía, tiene una facilidad para hacerse el loco, porque con eso escapaba de hacer las actividades normales que había en la granja, en la chacra. No quería trabajar el hombre. Claro. Entonces yo trataba de hacer igual alguna cosa. Se va a dedicar a la música. ¿De qué va a vivir? Y yo era el encargado de ir con un carro con caballos a Fray Bento a llevar verduras y frutas. No quita que el padre tenía razón, pero no importa. En otro orden. De que se hacía loco, claro, no quería trabajar. Sí. En otro orden. Y bueno, y ahí, claro, seguí yendo al liceo, y después, como ya profesor recibido, daba conciertos en un lugar que es el Club Unión Oriental, que una vez estuvimos con Juan José en ese lugar. Conciertos los domingos de mañana, que se juntaba la gente ahí de la más alta sociedad del lugar a escuchar música con la profesora con la cual que yo me recibí, que me poníamos las partituras y pero hacíamos música clásica básicamente. Claro. Y llegó un punto que dije, esto no es para mí esto. Entonces desistí de hacer eso, porque era mucho del mismo plato. Claro. Entonces no me permitía a mí desarrollarme. Y ahí conformé con otros muchachos de la época, conformamos como una especie de un grupo de música internacional, y empezamos a incursionar en eso. Yo termino mi actividad en el liceo, no había opción de continuar. Entonces me vengo para Montevideo a la Facultad de Agronomía. Y bueno, y ahí coincide con todo el problema de la dictadura y todas esas cosas, clases suspendidas, el frigorífico cierra, mi padre ya no tenía forma se había enfermado, ya era una persona grande, se había enfermado. Así que a las 8 horas. Claro, y ahí vine con ganas de estudiar, y hice prácticamente el ciclo básico en la Facultad de Agronomía, que son 3 años, y bueno, no le pude dar continuidad a eso. Y bueno, me quedé trabajando, incluso anduve trabajando por algunos otros lugares, como Porto Alegre, cosas así. Hasta que conozco a Miriam, mi actual señora, con la que tenemos 2 hijos, 5 nietos. Y bueno, y después que el agua vuelve a su cauce, digamos, retomo eso de la música que me había quedado en el debe, porque lo teníamos medio como pendiente. Claro. Y ahí aparece mi mejor etapa para mí, ¿no? La nueva época. De creación y dedicarme a lo que realmente me gustaba y hacer. Y bueno, estoy muy agradecido de la vida, no estoy desconforme ni nada que el estilo de lo que yo he logrado con la música, que me ha permitido conocer lugares, conocer personas, conocer sitios, todos, y divertirme con lo que yo hago, y que otras personas puedan compartir eso, para mí es fundamental. Y lo que son las vueltas de la vida, porque uno de esos compañeros de la generación de estudios de Rogelio allá en Fray Bentos se transformó con los años en un destacadísimo referente de la guitarra internacional, el señor Gonzalo Solari. Sí. Y tiempo después, ahora, hace unos pocos años, un par de años debe ser de esto, Gonzalo Solari, no como guitarrista, sino como poeta, escribe un texto y Rogelio lo musicaliza y hacen de eso una canción. Pero mire qué bien. Nos fue muy bien, fue una anécdota muy linda. E incluso una de mis hijas armó una especie de videoclip con imágenes y fotos
de la época, de cuando íbamos al liceo y lo demás, cosa que le encantó a Gonzalo. Después estuvo por acá, lo fuimos a ver en el Sodre, un concierto. Fuimos al recital de guitarra que dio. Y bueno, fue una cosa muy interesante. Estuvimos también cuando el certamen por los 100 años de Carlevar, un certamen internacional de guitarra que él fue jurado. Que él vino de jurado. Esos reencuentros son fabulosos, realmente, ¿no? Entonces digo, esas satisfacciones van mucho más allá de lo que uno pueda lograr con la música como una actividad profesional que genera. Claro, sí, sin duda. El reencuentro también con personas de 40 años que a veces uno no ve, y gratifican enormemente, ¿no? Y la creación en conjunto, digamos, que uno nunca soñó eso. No, increíble. Por ejemplo, yo me estoy reuniendo con el grupo de que en aquellos años íbamos al liceo, claro. la generación 68. Uh-huh. Entonces formamos un grupo que se llama G68. Y ¿qué pasa? En Freventa había un liceo solo. Había un solo liceo. Claro. Entonces, todos quienes quisieron ir al liceo en esa época iban al mismo lugar. Claro, exacto. O sea, fuera el más humilde. Todos. De no había posibilidades. Al más encumbrado referente social de la economía, dueño del negocio más importante de la ciudad, estaban todos ahí. Estábamos todos juntos ahí. Ah. Y esa diferencia nadie la hacía notar. No, claro. O sea, eso del bullying. Eran compañeros y... No existían, porque salíamos en grupo y si uno no podía entrar a un lugar porque no había dinero, se buscaba la forma de conseguirlo, y si no entraba ninguno. Sí, claro. Era increíble. Entonces, ese grupo que se está reuniendo, y a mí me avisaron que se reunían, yo evidentemente lo integré, me pidieron que hiciera una canción para el grupo. Ah, qué bien, ¿eh? Que es lo que va a estrenar ahora en la próxima reunión. Y entonces esa canción ya la hice, ya la grabamos, y ahora estamos tratando de ver de qué manera hacer una especie de videoclip con las imágenes de las reuniones y de la antigua época del liceo. Así que sorpresa para la reunión, la próxima reunión, entonces, la canción pronta. Sí. Estreno absoluto. Y es de las cosas que más me gusta hacer, esa composición sencilla, espontánea, uh-huh. que yo para mí está bueno, digo, a aquellos compositores brillantes yo me paro a enseñarle homenaje, y bueno, son grandiosísimos porque manejan armonizaciones. Ahora, yo supongo de todo lo que venimos hablando, ¿no? En esta entrevista, esa canción tiene algo de humor. Por supuesto. Sí. Porque si el humor está siempre presente, y más de un grupo está trabajada, incluso ya el ritmo es muy alegre, porque está trabajado desde el punto de vista de una hamburgués, digamos, de esos ritmos tan alegres que nos identifican siempre. Y bueno, y ya se lo mostramos, porque digo, el grupo tiene como una comisión directiva. Ah, qué bien. Entonces ya nos reunimos con esos referentes. La comisión directiva de G68, y evaluamos el tema, quedaron muy conformes con eso. Entonces no daba el tiempo como para reunir un grupo y armar como un coro y poder cantarlo. Entonces vamos a proyectarlo en una pantalla, digo, con imágenes. Bueno, pero si se reparte letra a todo el mundo, capaz que empiezan a cantar ahí, en cualquier momento. Al final de la reunión, reparte letra y unos vasitos con algo. Por eso, al final de la reunión, usted me decía algo de los vasitos. Yo le dije que el tinto era mejor. Cuanto más tinto, mejor, decía, ¿no? Ahí va. Y bueno, y cosas de esas son las que a mí me encanta hacer, y permanentemente estamos armando. Yo permanentemente al coro le estoy proponiendo temas que tengan esa beta de picardía y humor. Claro. Que tengan que tenga un mensaje, pero que tenga eso también. Claro. Que no sea grosero ni ordinario. Que sea una cosa que tenga un doble sentido, que haya que imaginar. A mí alguien a la vuelta me dijo, por el tema de Doña Ramona, dice, pero usted no tiene la mente muy limpia, que se diga. Digo, ¿yo por qué? Digo, no será usted. Digo, yo compuse un tema narrando una historia. Digo, usted está poniendo el color que quiere. ¿Qué tengo que ver yo con ese color? Los cómicos de la legua, hace muchísimos siglos atrás, utilizaban ese sistema, ¿no? De músicas y los juglares, músicas con humor, justamente, que atraían a toda la población. Recuperar eso para mí es fundamental. El humor musical es una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho, que a veces escasea, ¿no?
Así que, ¿qué me está haciendo? ¿Que ya me tenemos que ir otra Le vez? doy una primicia y nos vamos. Una primicia. Va a salir, está trabajando él ya, Sí. yo ya sé, Sí. en esto. Va a salir un disco que es una antología de temas creados por Rogelio, música y letra, ¿Y texto? cantados por diferentes intérpretes. Ah, qué bueno. Ya están trabajando en eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Así que cuando lo tengamos, y ahí lo traemos de lo vuelta. traemos acá a la radio. Bueno, y entonces ya no está haciendo señas. Ay, Esther también está haciendo señas y ya. Bueno, no puedo hablar más. Ha sido un placer, Rogelio. Nos quedó corto el tenerte. programa. Quedó corto, pero las puertas están abiertas cuando Ha sido quiera un placer. volver. Bueno, cuando esté el disco ese, ya sabés que está. Por supuesto, sí, es una gran alegría, digo yo. De repente no lo comentamos, pero con ustedes hemos participado Sí, y varias hemos veces, por suerte. hecho algunas actividades que digo yo me he sentido muy muy cómodo, muy satisfecho Nos y alegra muy mucho. orgulloso de poder haber compartido con ustedes cosas así como este programa y la audiencia que ustedes tienen. Digo, porque está bueno contar así informalmente este tipo de anécdotas. Y no contamos nada de Ecuador. por No, ejemplo. todavía no. Queda Pero para otra parte. Tenemos para varios programas. Es otro capítulo. ese. Nos alegra mucho que estés, siempre estamos a las órdenes y un placer y bueno, muchos éxitos en las actividades artísticas y en esta actividad de esta presidencia de Copaute. Yo siempre le digo a la gente lo mismo, que no sé cuál va a ser el resultado al final de la gestión, digo, tampoco me preocupa mucho, pero lo único que yo quiero hacer es trabajar con transparencia dentro de la normativa y el estatuto. Bueno, que así sea. A usted lo veo Un el abrazo. miércoles que viene. Miércoles próximo, entonces, 20 horas en esto que hemos llamado Sones Vivos aquí en Radio Ciudad. Gracias a Esther por la puesta al aire. Buena semana. Juan José Ceballos y Rubén Rodríguez nos dejarán una próxima entrega de este programa en 7 días. Sones Vivos, un encuentro con las artes y sus protagonistas. Locución, Esteban Vaz.